He sido testigo de grandes sucesos en diversos planos existenciales y realidades. He visto formarse universos y los he visto extinguirse. He presenciado el inicio de realidades y el colapso de dimensiones en un parpadeo de mis ojos. He visto civilizaciones llegar a la cúspide de la evolución, al mismo tiempo que presencio su vulnerabilidad cuando desaparecen. Puedo caminar libremente entre el espacio y el tiempo, entre la destrucción y la creación, entre el orden y el caos. Me conocen como el ente intocable, invisible e innegable. Me han llamado el profeta del fin de los tiempos. Me llaman el Dios indiferente y el escriba del omnipotente. Soy Ipsor, el contador de historias. Historias terroríficas, exploraciones profanas, el hospital maldito. Nuestro deseo por explorar lo que nuestros antecesores abandonaron para aprender cómo vivían y registrarlo en los archivos de la historia, nos ha llevado a lugares remotos retomados por la naturaleza, que fueron el centro de las civilizaciones antiguas. La fama de esas exploraciones ha llevado a una masiva invasión de lugares peligrosos, lo que ha provocado historias como la que el ente nos trae a continuación. El día estaba terminando y el destino del viaje no aparecía por ningún lado. Juan y Esteban habían decidido pasar la noche en un hospital abandonado que se localizaba en las lejanías del bosque. Juan preguntaba a su compañero de viajes que si había fijado bien el sitio donde encontrarían el hospital. Esteban respondió que según los viejos libros que encontró en el sitio, estaba justo donde pasaron hacía 10 minutos, para luego preguntar si Juan sabía usar el localizador, poniendo las coordenadas correctas. Pero antes de que el intercambio de acusaciones escalara a una discusión, el hospital apareció frente a ellos tras rodear un grupo de árboles justo cuando cayó la noche. Los dos exploradores se sintieron aliviados de no pasar la noche a la intemperie, evitando mosquitos y animales grandes, pero con la posibilidad de encontrar humanos adentro. Esteban había escuchado por parte de su abuelo y visto en libros sobre ese hospital psiquiátrico en el que se realizaban procedimientos no autorizados en pacientes que eran desechados por sus familias cuando representaban problemas mayores. La tortura que en el lugar era habitual y las condiciones de vida infrahumanas hacían que los pacientes acentuaran sus problemas mentales en vez de darles solución. Las autoridades pretendían ignorar los problemas cuando los dirigentes del hospital se deshacían de vagabundos y personas incómodas para ellos, por lo que el hospital prosperó por varias décadas hasta que explotó el cúmulo de problemas, cuando algunos pacientes organizados y los más cuerdos iniciaron una revuelta, privando de la vida a enfermeros y guardias para luego incendiar el lugar, en donde no hubo sobrevivientes de más de 200 pacientes y 40 trabajadores. Para Juan, más que la historia, le resultaba más interesante que el lugar no fuera explorado y grabado en la plena moda de hacer contenido viral, explorando lugares antiguos o abandonados, tomando en cuenta la historia que Esteban no se cansaba de contar. Con muchos nervios y una vez dentro del hospital, Juan desplegó un equipo de cámaras para grabar en todas las direcciones mientras avanzaban, para luego accionar un aparato que grababa hasta los sonidos más leves, esperando capturar psicofonías que resultaban muy populares en las redes sociales. Esteban fungía como guía al conocer los planos del siniestro lugar, por lo que sabía bien en dónde habían ocurrido las peores atrocidades. Los pasillos y la recepción lucían quemados por el incendio. Todavía había muebles y estantes que sobrevivieron al fuego, y en algunos había manchas rojas que indicaban la violencia desatada que el abrasador calor no pudo borrar. Para los exploradores era una oportunidad única. Para Esteban era el estar donde ocurrieron tragedias registradas que ejemplificaban la maldad humana en sus más altos niveles. Para Juan era una oportunidad de hacer historia con un video que sin duda llegaría a la viralidad por la calidad del material que registraron las cámaras. Cuando fue el momento de llegar a uno de los lugares con más historias de tortura disfrazada de tratamientos médicos, entraron a la sala de rehabilitación y esta contaba con sillas repletas de correas que eran usadas para asegurar a los pacientes. Juan grababa la silla de electrochoques y en una
Aún había un cuerpo atado. Esteban dedujo que había sido dejado atado mientras se inició el incendio. También hallaron sillas en donde se lobotomizaban a las personas. También había mesas con el instrumental, con el cual alcanzaban el cerebro de los pacientes, atravesando la cuenca ocular. Después llegaron al área de baños, en donde sintieron que la temperatura descendía de forma drástica, y el sitio no era más que unas paredes erguidas, con la intención de separar baños individuales en donde los pacientes recibían crueles chorros de agua fría. Juan y Esteban sintieron que la temperatura era intolerable, y a sus espaldas escucharon cómo alguien hacía chocar sus dientes. El área de habitaciones constaba de camas muy juntas y algunos muebles para las pertenencias de los pacientes. Juan creyó ver la sombra de cuerpos colgando en la pared, y Esteban relató que un día algunos pacientes esperaban a que todos durmieran para poder escapar de forma definitiva del sufrimiento a los que eran sometidos. Una vez que salieron hacia el patio interno del hospital, se encontraron con jaulas con las que castigaban a los pacientes que se tornaban hostiles con los enfermeros y cuidadores. Esteban comentó que al final no les funcionó a los doctores. A medida que pasaba el tiempo en aquel lugar, los dos exploradores sentían una carga abrumadora en el ambiente. Sin embargo, los dos exploradores decidieron continuar, llegando a la farmacia de la enfermería. Ahí Esteban encontró archivos con los registros de los pacientes mientras leía con inquietud. Juan le dijo mientras se alejaba que exploraría una puerta al final de las camas de los pacientes enfermos, lo que le llevó a un pasillo subterráneo por el que se desprendía un olor nauseabundo. Juan ya tenía una idea de lo que encontraría ahí, algo que resultaría en una adición extra al video, mientras que Esteban leía sobre una chica poseída que era inmune a cualquier tratamiento y a toda la tortura a la que era sometida, desde electrochoques hasta baños de agua helada, pasando por una extensa temporada de aislamiento. Esta paciente de nombre Sábata provocaba en el resto de los pacientes y en los enfermeros y guardias una histeria colectiva en la que aseguraban ver demonios y sombras salir del suelo. El reporte también mencionaba el deceso de doctores en extrañas circunstancias fuera del hospital. Esteban guardó en una mochila los documentos que más le resultaron interesantes, sin darse cuenta que, en un rincón, una figura femenina aparecía retorciéndose. Juan, por su parte, llegó a una fosa clandestina de cuerpos en diferentes grados de descomposición. Se hallaban apilados. El joven adicto a la tecnología sentía que tenía el premio mayor de las exploraciones urbanas al encontrar tan escalofriante descubrimiento, hasta que su cámara comenzó a captar que algo se movía dentro de los cuerpos, tal vez un animal que se alimentaba de la carne putrefacta. Después llega a la conclusión de que estos restos tenían más de 50 años, y eso significaba que debían estar convertidos en algo menos que esqueletos. Cuando los movimientos se hicieron más evidentes, Juan notó que los propios cuerpos se estaban moviendo e intentaban salir del agujero que los mantenía cautivos. Antes de decidir si continuar grabando o escapar, Juan ya estaba recorriendo el pasillo rumbo a la superficie cuando el aire que respiraba olía a humo, por lo que apresuró el paso gritando por Esteban, quien ya hacía lo mismo al ver que un fantasma se le acercaba de forma amenazante. Ambos exploradores se encontraron en el patio interior cuando las llamas estaban alcanzando cada extremo del antiguo hospital. Los dos jóvenes corrieron sintiendo que los seguían a sus espaldas, las almas destruidas con el fuego. Justo cuando salieron, un estruendoso ruido se escuchó y el humo surgió como una nube. Esteban no creía lo que les había pasado. Juan se sentía aliviado de poder salir con vida y entusiasmado de que lo que vieron quedaría grabado para crear mucho material audiovisual, y ya deseaba con todas sus fuerzas el regresar a su casa. Esteban, por su parte, quería investigar los documentos que había extraído de los archivos en el hospital, pero al ver que éste había desaparecido hasta sus cimientos, abrió su mochila para descubrir que los antiguos registros habían desaparecido, aunque prefirió que así fuera para no llevar a casa objetos malditos, aunque estos tuvieran información valiosa. Una vez que ambos exploradores urbanos se despidieron con la promesa de crear los videos más terroríficos que se encontraran circulando en la red, cada uno se fue a su respectiva casa para buscar información. Juan de sus cámaras y micrófonos, Esteban de archivos en la red que rectificaran lo poco que leyó sobre la paciente de nombre Sábata.
pero solo encontró una noticia que no tuvo el suficiente eco sobre una niña de escuela secundaria internada en un hospital psiquiátrico, pero a diferencia de que la chica había ingresado apenas hacía un año, cuando fue víctima de un grupo radical que la sometió a una especie de ritual, y su comportamiento tras este suceso se transformó en un absoluto silencio, pero a su alrededor sucedían cosas sin sentido, como ruidos y voces de la nada, así como objetos moviéndose sin razón. Esteban no tenía idea de cómo ambos casos se relacionaban, pero por más que intentó, no había en ningún lugar información sobre los pacientes del hospital más que la que ya tenía, por lo que escribió sobre lo que había leído en esos documentos provenientes del más allá. El joven historiador documentaba lo que recordó sobre Sábata, sin darse cuenta que el espíritu de esta alma perdida lo había seguido. Solo hasta que sintió unas frías manos en su cuello que le impedían respirar, supo que había sido una mala idea el perturbar a esas almas atormentadas, haciéndoles revivir una vez más el infierno en el que perdieron la vida. Juan, al enterarse de que su gran amigo había fallecido de un infarto fulminante, como lo indicaron los médicos, no tuvo más que dedicarle el video que tanto susto le provocó. El video fue un éxito en las redes sociales y ocasionó que muchos exploradores urbanos buscaran el lugar, algunos con éxito y otros sin él, siendo estos los más afortunados, ya que no arrastraban fantasmas en pena hacia sus vidas, como lo hizo Juan, el cual grababa espectros y ruidos sucediendo a su alrededor, que acabaron poco a poco con su cordura. Si quieres más videos así, suscríbete, dale like al video, activa la campana y comparte.